En un mundo donde las voces se multiplican y cada quien pretende tener la verdad, surge inevitablemente la pregunta, ¿dónde está realmente la Iglesia de Cristo? En este encuentro, seremos testigos de un momento decisivo. Un pastor evangélico llega confiado, con la intención de desafiar las enseñanzas católicas. Pero frente a él está el padre Luis Toro, con la palabra de Dios como su escudo y con la verdad de la historia. Lo que comienza como un debate cordial pronto se convierte en una confrontación espiritual. Versículo tras versículo, el padre Toro va aclarando confusiones y mostrando con fuerza que la Iglesia de Cristo no nació en el siglo pasado ni con la Reforma, sino que se mantiene viva desde los apóstoles. Y mientras la verdad se abre paso, la incomodidad crece, hasta el punto de que el propio pastor ya no puede soportar la enseñanza. Este no es un simple diálogo, es un llamado a cada creyente a conocer, defender y amar la fe que Cristo entregó a su Iglesia. Permanece atento, porque lo que aquí vas a presenciar tocará tu corazón y te hará reflexionar profundamente. Muchos de acá me conocen, mi nombre es Martín Pulido, tengo un negocio. Nunca pensé que iba a ser un pastor. Y gracias por invitarme. ¿Me escuchan? Ahora. Entonces, yo soy pastor de la Iglesia Asamblea de Dios, una iglesia que comienza en el año 1906, como dice que no somos la primera. Pero entonces, esta Iglesia Asamblea de Dios tiene una doctrina, ¿cierto? Y esa doctrina está basada en ¿cuál? En la Biblia. Y yo no quiero entrar en confrontación, quiero que usted abra su corazón, ¿cierto? Y escuche la palabra, ¿cierto? Si lo que nos están enseñando por tanto tiempo es verdad o no. Antes de venir, yo decía, vengo, y el Señor me dio una palabra que sí tenía que venir. ¿O qué? Que el que ama en el desierto prepare el camino del Señor. Aplausos para el Señor, aplausos para el Señor. Bendito el Señor por el libro de la palabra del Señor. La alegría, hermano, venga a compartir con nosotros la palabra. Juan el Bautista decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Así que yo quiero que ustedes abran su corazón. El que les va a convencer no soy yo, no es este varón. ¿Quién es? El Espíritu Santo, porque es el que está llamado a convencernos a todos nosotros. Amén. Amén. El señor sacerdote dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, y dice la palabra, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él dice, ¿cierto?, que la piedra es Pedro, pero no puede ser la piedra. Claro, el nombre hebreo de Pedro significa roca, pero él no puede ser la piedra, él no puede ser la roca, porque era un hombre, y era un hombre pecador. Negó a Jesús. ¿Se acuerdan que dijo, yo no lo voy a negar, yo voy a estar contigo hasta la muerte? ¿Qué hizo? Lo negó. ¿Sí? El hombre, cuando tomaron a Jesús, le cortó que una oreja a mal, ¿cierto? Entonces ese hombre era un pecador y no puede ser la mujer. Pero el contexto de la palabra, si vemos los versículos anteriores, ahí nos lo va a mostrar. Y yo quiero que ustedes lleguen a sus casas y lean la palabra, porque uno de los problemas más graves de nosotros es que la gente no lee la palabra. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 en adelante, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la obra. Yo te puedo engañar, él lo puede hacer, cualquiera. Por ejemplo, la señora que pasó, Dios amado, si es cristiana no tiene ningún fundamento bíblico y está diciendo cosas, ¿sí?, de lo que son de su propia inspiración. Posiblemente a esas personas que le están instruyendo o no lo están haciendo mal, o ellas son de que van a su cabecita de Dios. Así que los que tienen Biblia, los invito ahí en el versículo 3, y dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo
del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Dice Jesús. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿la roca es Pedro? No, la roca es la confesión de Pedro. Porque los discípulos que estaban ahí, ninguno fue capaz de decir, ¿quién eres tú? Uno dice que es el profeta, otro dice que es Elías, pero revelado por el Padre, por nuestro Padre Celestial, le revela a quién, a Pedro, y le dice, tú eres el Hijo, ¿cierto?, del Dios viviente. Es la confesión. La iglesia que se está armando hoy está basada sobre la roca, pero la roca no es el hombre, la roca es Cristo Jesús. En ningún otro nombre de salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tú puedes creer en lo que sea, pero si no crees en Cristo Jesús y sigues a Cristo Jesús, te vas a comer. Por eso Jesús, cuando empieza a predicar, dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿En qué estamos creyendo nosotros? Ahora, dice el Señor sacerdote, y dice, la primera iglesia es la católica. No es posible. Esa asamblea de Dios no es posible. No es la primera iglesia, y no es la iglesia de Cristo por el tiempo, porque no es por el tiempo. Los judíos eran el pueblo de Dios, pero por su rebeldía, por su desobediencia, el Señor tuvo que usar otro pueblo. Amén. Y si nosotros, como los que creemos en Cristo, la iglesia de ahora no toma en cuenta, Él va a buscar otro remanente. Si ustedes no entendemos la palabra y no la buscamos como debe ser, entonces podemos ser desechados, como posiblemente ocurrió con el pueblo judío en el tiempo de Cristo. Entonces, ¿cuál fue la primera iglesia? La iglesia primitiva. La iglesia primitiva que comenzó con los discípulos, que estaban los 11 discípulos, porque uno había muerto, que Judas. Y cuando estaban reunidos en el aposento algo, habían 500, pero algunos empezaron a irse y quedaron 120 personas. Ahí estaba María, estaban todos los discípulos, ¿sí? Y fue cuando llegó el Espíritu Santo, y ahí cuando se acuerda que dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, hasta el último de la tierra, en todo lugar. La iglesia comienza cuando viene el Espíritu Santo sobre estas personas. ¿Cuántos había? 120 personas. Los discípulos mueren. El último que muere se llama Juan, el que escribe las cartas como el nombre, la primera, segunda y tercera de Juan, y Apocalipsis. Y ahí muere. ¿Qué pasó con la iglesia? La iglesia católica tampoco, si es por edad, es la primera. Porque la iglesia católica comenzó hasta el año 345 después de Cristo, con Constantino. Bueno, ustedes entraron a buscar. Entonces, si es por tiempo, vamos lo que nos dice él, que es la primera iglesia. Pero no es por tiempo, es por seguir a Jesús. Niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice Jesús. Dejen el pecado, ¿cierto? Sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Esa es la verdadera iglesia. Y esa es la lucha que ha ocurrido en tanto tiempo en nuestra sociedad. Así que la iglesia primera fue la primitiva. Y esto en Hechos capítulo 2. Yo creo que pueden buscarlo ahí, como no quiero ser tan vivo. Ahora, Él nos dice Martín Lutero, el hermano rebelde, el monje rebelde, ¿sí? Y que él dice que
el sacerdote dice que dijo que la escritura era de interpretación privada. Si ustedes pueden busquen solamente en sus casas y busquen en Google, ¿cierto? ¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero establece 5 solas. Las solas que llaman. La primera sola, nosotros, y después de la Reforma, creemos en sola la escritura. Para nosotros, la única fuente fundamental del conocimiento de Dios es la Biblia, no la tradición. Porque la Biblia católica tiene algo que llama la tradición. Sí, los padres apostólicos, ¿cierto? Ellos incluyeron, ¿sí? Supuestamente para ellos. Para nosotros la única fuente de información donde nos dice la palabra es la Biblia. ¿Y por qué? Toda la escritura, aunque lo escribió Pablo después de mucho tiempo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Eso es inspirada. ¿Qué es lo que hace que usted cambie? La palabra. Eso es lo que a usted le va a hacer cambiar y transformar su vida. No nuestros consejos. Yo te puedo decir muchas cosas, pero eso es lo que va a hacer cambiar. Pero la palabra tiene poder. Entonces, él sigue diciendo las 5 solas, solo Cristo. Nosotros creemos en solo quién? En el Señor Jesucristo. Nosotros creemos en el Padre Celestial, el Hijo que vino acá a la tierra, ¿cierto? Y murió por nuestros pecados. Y creemos en el Espíritu Santo, ¿cierto? Como persona, ¿sí? 3, un único Dios y 3 personas. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que ustedes también creen. Eso que lo decía en la Reforma. Sola gracia. ¿Qué es sola gracia? Que no es porque usted haga buenas obras, no porque usted debe comer al hambriento, sí, eso hay que hacerlo, pero después de la salvación. Pero si tú crees que porque cada vez de comer al hambriento vas a ser salvo, estás equivocado. La palabra dice, ¿cierto? Somos justificados no por qué, por obras, por la fe, para que nadie se oriente. Porque si tú das más que el que no tiene nada, ¿qué va a dar? Entonces es por la gracia de Dios, por el favor inmerecido. Somos pecadores, nacimos pecadores, y solamente Dios dio en usted, ¿cierto? Gracias para poder ¿qué? Perdonarnos nuestros pecados. Sola fe. Si nosotros tenemos fe, si el que no tenga fe, no puede hablar de eso. ¿Necesitamos qué? Sola fe. Y sola gloria. O sea que todo lo que tú haces, la gloria y la honra es única y exclusivamente para Dios, para el Padre. Amén. Si usted ve al Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, Él siempre decía que se haga la voluntad de quién? De mi Padre. Y nosotros cuando vivimos acá en esta tierra, haciendo todas las cosas incorrectas, ¿será que decimos, Señor, estoy haciendo tu voluntad? ¿Cierto? Entonces, ese hermano rebelde, la verdad que ocurrió, y veanlo, si quieren, hay películas, hay bibliografía, en Wikipedia que es hecha por gente pagana, ¿cierto? Van a escribir quién fue Martín Lutero. Y Martín Lutero, ¿sabe qué sucedió con este hombre? El hombre sentía, o sea, que no sé si a ustedes les pasa, pero llegan a su mente pensamientos malos. ¿Y sabe qué hacía Martín Lutero? Le decía al monje, ¿cómo se llamará eso? Al mayor de la comunidad de monjes: mira, me está pasando esto. Y ya estaba tan cansado el monje que le dijo: váyanse para Roma y den una vuelta. Y entonces cuando están subiendo allá, porque se había creado un concepto que se llamaba las indulgencias, donde cada persona colocaba su platica, y que si usted colocaba eso se le perdonaban sus pecaditos, o para que la gente saliera ¿de qué? Del purgatorio, que es la teología católica. Entonces él empieza ¿a qué? A subir esas escaleras, a rayarse sus orillas, y cuando ve lo que ves, personas pobres, portoceros, mendigos, y él dice: sí, ¿dónde están los nobles? Entonces cuando llega, rompe, porque le dan una hojita con sus indulgencias,
Y él empieza a escribir algo que se llama, y búsquenlo, se llaman las 95 tesis que desvirtúan la religión católica. Yo no quiero ofenderlos, pero solamente estudien nomás. Amén. Entonces, Martín Lutero crea esa reforma. Él era un monje, tenía que casarse con una mujer. Sí, pero sabemos que los monjes o los sacerdotes no se pueden casar. Entonces, ese hermano rebelde permitió que hubiera un despertar. ¿En dónde? En ese tiempo. Que gracias a él, esta Biblia, como dice el señor sacerdote, ¿sí?, fue impresa para ese tiempo, 1545, porque se creó algo que se llamaba la imprenta Gutenberg. Y por eso se pudo sacar varias Biblias. Pero si vemos en la historia, ¿qué sucedió con la iglesia en todo ese tiempo? ¿Sí? Bueno, la iglesia ideal. Vean la historia de los papas. Y no creo que sea eso. Pero yo no quiero ahorita acá, congrego a sustentar lo que decía acá el señor sacerdote. Entonces, ¿qué más? Disco, bueno, creo que. Sí, si quiere nada, el otro que quiere, ¿Quiere? ¿sí? Pues si quiere, no, así como yo lo escuché, yo creo que lo voy a escuchar. Sí, y si quiere, primero, yo lo escuché muy atentamente, muy amable, y que deseo que de la misma manera que yo le respondí y le escuché, usted no tiene que tener que ser hermano querido, quiero que los argumentos que usted me dio, yo los voy a dar. Y simplemente, tampoco, así como usted lo ofendió, te felicito, te expusiste, la gente te escuchó, todo el respeto también, yo también lo voy a hacer. No te voy a ofender, solamente voy a demostrar que no estoy de acuerdo con lo que usted expuso. Y así como usted se levantó y dijo no estoy de acuerdo por esto y dio sus argumentos, no sé por qué no quiso tocar la Biblia, pero yo sí la voy a aclarar. Le voy a demostrar que los argumentos que usted dio no son para mí ni tampoco para los católicos. Ejemplo, algunos. Comencemos que usted dijo que la Iglesia Católica le fundó Constantino y nos mandó a estudiar. Y eso es verdad, hay que estudiar. Pero le hago una pregunta y no me la responda. Y se la hago a ellos y se la hago a los hermanos que nos siguen. Cuando Constantino fue a la batalla, él era ateo, él era un emperador romano, no creía, perseguía a los cristianos. Cuando él hace una promesa a su mamá, que ya era católica, deben saber que antes, ¿cómo sabemos que no estamos de acuerdo? Y se lo respeto, que Constantino fundó la Iglesia Católica, porque su mamá, antes de que Constantino se convirtiera, su mamá era católica. Y entonces, ¿cómo se explica que Constantino la haya fundado y fue su mamá la que lo convirtió a él, siendo católica su madre? Su madre le hablaba del cristianismo, de la Iglesia Católica, y él no quería. Fue a la batalla y cuando ya estaba perdido, invocó al Dios de los cristianos, y si ganaba, se iba allá. Constantino era emperador romano, ateo, tenía otros dioses, se convierte. La pregunta que me da el aire, y que le olvido que así como usted le dijo, no por insultarlo, pero sí para que quede claro, estudie que Constantino se convierte a una iglesia, y esa iglesia, para que lo sepan, es la Iglesia Católica. Entonces, él no funda la Iglesia Católica, él se convierte a la Iglesia Católica, y al convertirse, como era emperador, dice, ¿qué tengo que hacer? Pues la Iglesia Católica le enseña que tiene que bautizar. Entonces Martín Lutero, Constantino dice, todos los de mi reino tienen que bautizarse
porque la ley decía que la religión del emperador era la religión del pueblo. Por tanto, si Constantino se convierte al cristianismo, a la Iglesia Católica, tiene que bautizar o tiene que bautizar. ¿Qué enseñaba la Iglesia Católica? Esto y esto y esto. Entonces Constantino lo que hace es apoya a la Iglesia Católica. Y es cuando pasa del periodo de persecución a la Iglesia, 300 años, ya cesa la persecución y ya le da salida a la Iglesia. Para su conocimiento, debe saber, usted habló de los padres de la Iglesia, y esto lo, Dios santo. A ver, si quieren, hacen silencio y se acercan más para acá. Acérquense porque yo no tengo una voz fuerte. Hermanos, si quieren, ahí lo ganan, pero ahí por la oscuridad. Ahí. Bien, deben saber, los que están siguiéndonos por internet, se nos fue la luz, y entonces necesitamos el silencio en la asamblea para que quede grabado. Entonces han de saber que usted habló de los padres de la iglesia y de los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Usted habló que el último que escribió fue San Juan, y ciertamente San Juan terminó de escribir hacia el año 100 de los discípulos, y hacia el año 100, cuando ya muere San Juan, queda uno de los cristianos de la iglesia que se llamó San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía, hacia el año 107, San Ignacio de Antioquía a los cristianos por primera vez los llama Iglesia Católica. De modo que lo que el hermano dice, que fue Constantino, es porque él lo ha leído. Y lo invito a que lo lea por internet, lo puede buscar en Google. Usted puede buscar en Google San Ignacio de Antioquía, carta de San Ignacio de Antioquía. Y en la carta de San Ignacio de Antioquía, por primera vez a la Iglesia de Jesucristo se llama Iglesia Católica. El hermano puede decir es mentira. Reto a ustedes, reto a los que están por internet, que busquen, ahorita es fácil, busquen Google, busquen el San Ignacio de Antioquía, busquen las cartas de San Ignacio de Antioquía y comiencen a leer para que vea que ya en el año 107 San Ignacio de Antioquía llama a los cristianos Iglesia Católica. Entonces ya existía la Iglesia Católica. Cuando escuchamos decir que la Iglesia Católica nació con Constantino, pareciera una afirmación sólida, hasta que miramos la historia real. Mucho antes de que aquel emperador existiera, ya los primeros cristianos se llamaban a sí mismos católicos. San Ignacio de Antioquía, discípulo directo de los apóstoles, en el año 107 escribió a las comunidades cristianas y por primera vez utilizó la expresión Iglesia Católica. ¿Cómo podía llamarse así 3 siglos antes de Constantino, si aún ni siquiera había nacido? Esta verdad histórica nos golpea con fuerza. La Iglesia Católica no es una invención humana, es la misma comunidad fundada por Cristo sobre Pedro y los apóstoles, que se fue extendiendo con la sangre de los mártires y la fidelidad de los santos. Decir lo contrario no es solo un error, es una negación de siglos de testimonio. Por eso, cada vez que alguien intente sembrar dudas, recordemos que nuestra fe está cimentada en la roca firme que Cristo prometió que jamás sería vencida. No sigamos cuentos humanos. La Iglesia Católica no nace de emperadores, sino del costado abierto de Cristo en la cruz. Por eso, no estoy de acuerdo con él. Se le respeta, pero lo estoy mostrando y pueden, así como él lo invitó a que lo leyeran, yo también lo invito. Para que miren ustedes a qué iglesia se convirtió Constantino, que era antes de convertirse, y a cuál iglesia se convirtió. Para que vean que era una iglesia que tenía papa, a la iglesia que se convirtió Constantino. Y esa iglesia, la Iglesia Católica. Entonces,
y tenía ya el nombre de Iglesia Católica. Ahora bien, él viene y dice otra cosa. Viene y dice otra cosa que se le respeta, pero que no comparto con él. He tomado el Mateo 16, 18, cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál es el argumento que él da para decir que no puede ser Pedro la piedra? Porque Pedro es un hombre y es pecador. Entonces, como Pedro es hombre y es pecador, no puede ser la piedra. Pero yo quiero que ustedes escuchen a Luis, que va a leer a Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20, que nos viene a demostrar que para ser piedra dentro de la construcción de la iglesia no se necesita que no sea pecador, que sí se puede ser pecador y pertenecer a esa piedra, a esas bases de la iglesia de Cristo. Efesios 2:20. Si en Efesios 2:20, y él no me dio cita, por ejemplo, él me dijo que no la había fundado sobre Pedro, sino en la confesión de fe de Pedro, cosa que él no me puede buscar en la Biblia donde diga la iglesia fue fundada sobre la confesión de Pedro. Eso se le respeta porque él lo dice, pero eso no está en la Biblia. Lo dice la Biblia. Perdón. Usted habló, yo lo escuché. Solamente si lo dice la Biblia, usted me va a tener el capítulo y el versículo donde diga: la iglesia de Jesucristo, la iglesia fue fundada sobre la confesión de Pedro. Entonces yo me callo. Eso no lo dice la Biblia con el respeto que usted merece. Eso lo enseña usted, pero la Biblia no. Y yo quiero que anote, le doy tiempo para que busque la cita y no la dé, para que muestre que yo soy mentiroso. Y al él mostrar donde diga sobre la confesión de Pedro, Cristo fundó la iglesia, yo quedo como mentiroso delante del mundo y lo acepto. Pero si no lo encuentra, entonces yo no soy mentiroso, estoy diciendo la verdad. ¿Cómo sé yo que fundó la iglesia y es efectivamente sobre Pedro? Y él dice como argumento, Pedro era un pecador, por tanto no podía ser la iglesia fundada allí, porque no sobre pecador. Entonces escuche Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Si los apóstoles son pecadores o no son pecadores. Y Dios manda a edificar sobre las bases, cimientos de los apóstoles o no. Si fuera el argumento de él, que porque son pecadores no pueden ser cimiento, no pueden ser base de la iglesia, entonces no estuviera escrito en Efesios 2:20 que sí podemos edificar sobre los cimientos que ya están puestos. Cristo los colocó, ya están puestos los cimientos y usted y yo podemos seguir construyendo sobre esos cimientos. Si él me demuestra donde diga no puede ser cimiento porque son pecadores, yo me callo la boca, yo soy un mentiroso y él tiene la verdad. Pero si él no me lo demuestra con la Biblia, sepan que le estoy diciendo la verdad porque le estoy dando capítulo y versículo. Ahora bien, si él dice que Jesucristo no estaba edificando la iglesia sobre Pedro, analicen esto. Cuando Jesús dice, tú eres Pedro, ¿a quién se está refiriendo? A Pedro. Tú eres Pedro. Y pongan cuidado, cuando después de decir sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice, edificaré. Yo quiero que ustedes subrayen la palabra edificaré. ¿Quién edifica? Pedro, el que dijo, Jesucristo. Y ahora le pregunto, cuando una persona edifica, ¿es el constructor? ¿Es el constructor o no es el constructor? ¿No recuerda el salmo que dice, si el Señor no construye, en vano? Entonces, ¿quién es el constructor? Sobre esta piedra edificaré. A ver, observen que uno es el constructor y el otro es la piedra sobre la cual se construye. Si Cristo es el constructor
edificaré, yo soy el constructor, como está escrito en el Salmo. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Él es el constructor. Ahora, si usted analiza el texto con el contexto, él no puede decir, yo soy el constructor y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, y se señala a él mismo. No, porque él es el constructor. Él está construyendo y la base es Pedro. Sobre esta piedra, entonces la piedra sobre la que Cristo está edificando, porque Él es el constructor, la piedra es Pedro. ¿Y el constructor? Cristo. Ahora bien, ¿cómo sabemos que Él sigue construyendo sobre Pedro? Por lo que sigue, el contexto. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. No dice, a mí me entrego yo mismo las llaves del reino de los cielos. Si Pedro es la piedra donde Cristo funda la iglesia, tiene lógica que le dé las llaves, porque Él es el encargado de la iglesia. Tiene lógica. Si no es Pedro el encargado de la iglesia que Jesucristo dejó, que Él me explique por qué le da las llaves. Quédese Cristo con la llave y diga, pues yo me quedo con la llave porque yo soy la piedra de la iglesia y usted no puede tener las llaves. Segundo, cuando Jesús le dice, lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado, es el contexto para decir que las llaves es símbolo de autoridad. Y que cuando Él dice, lo que ate quedará atado y lo que desate quedará desatado, es decir, efectivamente, de 4 maneras le dijo a Pedro que Él era el encargado de la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra que es mi iglesia. Ya le dijo que era el encargado de la iglesia. A ti te doy la llave del reino. Le dijo de otra manera que Él era el encargado de la iglesia. Si no, para que le tenga la llave. Lo que ate quedará atado. Le digo que era el encargado de la iglesia, sino para que le da autoridad. Lo que desate queda desatado. Le digo que era autoridad. Por eso yo respeto lo que él dice, pero no le creo, porque la Biblia me dice otra cosa. Y si usted analiza todo el contexto, usted verá que desde el 13, cuando él lo leyó desde el 13, ¿cuál es el problema que nos encontramos? ¿Qué lleva a Cristo a fundar la iglesia? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Observe, ¿qué dice? Había gente que predicaba sobre Jesucristo. ¿Había gente que predicaba sobre Jesucristo? ¿Sí o no? Claro. Entonces Jesucristo dice, ¿qué es lo que predican sobre mí? ¿Qué dicen de mí la gente? Y dice uno, bueno, Señor, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. A ver si observan ustedes. La gente sí predicaba sobre Jesucristo, pero de manera equivocada, errada. ¿Cuál era la enseñanza? Que Jesús era Juan Bautista. ¿Eso era verdad o era mentira? Mentira. Otros que Elías, otros que Jeremías, otros que algunos de los profetas. No sé si ustedes captan que el contexto nos está mostrando que hay confusión en medio del pueblo, que la gente no sabe cuál es la verdad. Cuando pregunta, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces Jesús descubre que en medio de un mundo confundido hay un hombre que tiene la verdad, Pedro. Y entonces, como ve, él se emociona y le dice, eso se lo reveló mi Padre, eso no es carne y hueso. ¿Qué significa carne y hueso? Que el que predique las emociones, que el que predique lo que le venga en gana, eso no es palabra de Dios, eso no viene de Dios, eso viene de la carne. Pero el que predique lo que Jesucristo enseñó, eso viene del Padre. Entonces le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces observan que es muy distinto. Ustedes escucharon la explicación de él, escucharon la explicación mía. Ustedes son inteligentes, Dios les ha dado una inteligencia, le ha dado sabiduría.
les he mostrado con la Sagrada Escritura. Ahora él me dice, pero es que es un pecador. Pero es que el mismo Jesucristo, observen ustedes, y él dijo algo muy novedoso, pero no tiene fundamento bíblico, que así como el pueblo de Israel era antes el pueblo de Dios, y como pecó, como no hizo caso, como no reconoció al Mesías, Dios lo saca y viene ahora y pone otra iglesia, ahora también va a ser lo mismo. Y por eso, porque la iglesia católica no hizo lo que tiene que hacer, entonces Dios manda a la secta para que vayan ahora sí predicando el evangelio de Cristo. Eso fue lo que él insinuó. A ver, perdón, ya va, perdón que le voy a dar chance, pastor. No, mire, pastor, ya va, mire. Mire, pastor, discúlpeme. Ustedes, hermanos, por internet, lo están viendo en el mundo entero. Ustedes que están en el mundo entero, están descubriendo que yo, con respeto, que yo con amor, con educación, bajo el mandamiento del amor, lo escuché a él. Porque el que es de Dios, escucha la palabra del Señor. Y el que no es de Dios, no escucha la palabra del Señor. Está en Juan capítulo 8, versículo 47. Entonces, observe, ¿por qué yo sí lo pude escuchar a él con paciencia, con amor y con respeto? Pero me pregunto, ¿por qué él no es capaz de escucharme con amor, con respeto? ¿Por qué tienen que interrumpirme? Yo le voy a dar chance, yo le voy a dar oportunidad para hablar. Pero observen ustedes, ese es el lema del cristiano. ¿Saben? Mire, hermano, usted lo puede explicar. No se vaya. El que es de Dios, léalo, léalo. Pastor, escuchen, antes que se vaya. Escuchen, léalo. Juan 8:47. Óigalo. Muchas gracias. Bueno, escúchenlo. Juan 8:47. Escúchenlo para que ustedes tengan presente, porque es un pastor, no es una oveja, es un pastor. Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El 47, Juan 8. El que es de Dios, escuchen. escucha las palabras de Dios. El que es de Dios escucha la palabra de Dios. ¿Por qué este hermano se va? Si le estoy predicando la palabra de Dios. Dale. Ustedes no las escuchan. Escuchen, otra vez. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Ahora, otra cita. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Escuchen. Hermanos queridos, versículo del 2 en adelante, o el 3, a ver Luis, usted ve. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 3 en adelante, o 2. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia. ¿Vieron cómo le estaba hablando con toda paciencia? Siga. Y doctrina. Y doctrina, ¿verdad que sí? Siga, escuchen lo que viene. ¿Por qué se fue el pastor? Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana. No soportarán. ¿Vio que no soportó? Sino si te está que cumpliendo, no Luis, repítalo Luis. llegará un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana. Ustedes se quedaron sorprendidos, ¿verdad? ¿Por qué siendo pastor? ¿Por qué si yo le estoy hablando con la Biblia? ¿Por qué si él tiene la verdad? ¿Por qué se va? Porque hay un tiempo en que los hombres no soportarán. Miren, subrayen la palabra no soportarán. Repítalo, Luis. Un tiempo vendrá en que los hombres no soportarán. No soportarán. ¿Vio cómo se paraba? Parecía como perro con gusanos. No soportaba. Se sentía mal. No soportarán. ¿Otra vez? La doctrina sana. A ver, hermano, estamos grabando y el ruido queda. Y esto no se oye. Dale. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana,
sino que, arrastrados por sus propias pasiones, lo que a él le importa, lo que él desea que la gente le escuche, lo que él piensa, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. para escuchar novedades. Siga. Apartarán sus oídos de la verdad. Otra vez, Apartarán sus oídos de la verdad. otra vez. Apartarán sus oídos de la verdad. Por eso los hermanos separados no quieren escuchar al Padre Toro. No los traté mal, no lo insulté, pero no soportarán. Sus oídos no pueden escuchar la verdad. Y ese es un gran problema. Ahora mire cuál es el querer de Dios. Primera de Juan capítulo 4, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. ¿Cuál es el querer de Dios? ¿Que se vaya o que se quede? Vamos a ver. Dios nuestro Salvador Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven quiere que hasta los evangélicos se salven. ¿De qué manera? y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Otra vez, no hable. Y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Otra vez. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, el querer de Dios es que todos los hombres se salven. ¿Cómo? Llegando al conocimiento pleno de la verdad. Pero este hermano no quiere escuchar la verdad. ¿Por qué no quiere escuchar la verdad? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. ¿Por qué este hermano no quiere escuchar la verdad? Vamos a oírlo, por favor. Presten atención, y si no quieren más, pues no vamos, pero presten atención, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2, desde el 9. La venida del impío, Del rebelde, del que va en contra de Dios, de las cosas de Dios, estará señalada por el influjo de Satanás, estará señalada una señal por el influjo de Satanás, la fuerza, la inspiración de Satanás. con toda clase de milagros, Vienen con milagros, así son las sectas, signos, prodigios prodigios engañosos, diga, y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que los hubiera salvado. por no haber aceptado el amor a la verdad que los hubiera salvado. Observen ustedes que la Biblia dice que el amor a la verdad nos salva. El amor a la verdad nos salva. ¿Por qué no quiso escuchar la verdad? Y ponga cuidado lo que viene, siga. Por eso Dios les envía un poder seductor Un poder seductor que los hace creer en la mentira, que los hace creer en la mentira, siga. para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Y prefirieron la mentira, la iniquidad, siga. Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por ustedes, hermanos, amados del Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para la salvación, mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Y la fe en la verdad. ¿Cuál es el problema? Que ya le doy la chance. Es que el hombre dejó muchos cabos sin amarrar. Tenemos que amarrar. Entonces, ahorita le damos chance, tenemos todo el tiempo que ustedes quieran para preguntar, pero él dejó algunas preguntas en el aire que los que están siguiendo y ustedes no pueden quedar con esa duda. Tengo que explicar. Ahora, ustedes ya vieron por
quiso seguir escuchando porque le estorbaba escuchar la verdad. Sigo. Él llegó a decir y no me escuchó, no quiso escucharme y se fue. Porque él dijo, y ustedes pueden retroceder el video, está grabado. Gracias a Dios está grabado. Y él dijo que el pueblo de Israel antes era un pueblo elegido, pero porque se portó mal, Dios ahora con otro grupo, y que así podía hacer, y que dando a entender que entonces la iglesia que Cristo fundó se corrompe y manda las sectas. Le voy a mostrar que es mentira, que es verdad lo primero, que la antigua alianza el pueblo no quiso obedecer, pero que Dios hace un nuevo pueblo, que es el pueblo universal, católico, no solamente los judíos, sino todos los pueblos católicos. Y ustedes verán que cuando él funda la iglesia, esa iglesia iba a ser pecadora, pero él no la iba a destruir. Ustedes escucharon Mateo capítulo 16, 18. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré en mí. A ti te daré la reino de los cielos, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Eso llega hasta ahí. Y luego el versículo 21, presten atención, cuando dice la Biblia que Pedro es un pecador. Y Cristo fundó la iglesia en Pedro, y él es pecador. Y si Pedro es un pecador, entonces, ¿qué pasa? Cristo dice lo que él afirmó, que por ser pecador va a fundar otra iglesia. Escuchemos. Lamentablemente, el pastor Martín Pulido de la Asamblea de Dios, que fue con él que empezó, pues no permitió que lo continuara leyendo, como no se dio el tiempo necesario. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle diciendo: lejos de ti, Señor. Lejos de ti, Señor. De ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios. Ajá, acaban de ir. Primero funda la iglesia en Pedro, y ahora le dice: aparte de mí, Satanás, porque sus pensamientos no son de Dios sino de los hombres. Y luego habrá entonces a continuación donde diga: pues ahora destruyo la iglesia y voy a fundar otra. No, incluso en el versículo 18, una vez en el 18, versículo 18, ustedes verán que cuando Jesucristo funda la iglesia, hace una promesa. Escuchen la promesa. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Miren cómo Cristo le tumba el argumento al pastor que dijo eso. Escuchen lo que viene. Miren cómo se lo tumba. Y las puertas del abismo no podrán vencerla. Y la puerta del abismo, el diablo no la podrá vencer. ¿Qué está diciendo? Que sí son pecadores, aparte de mí, Satanás, pero no por eso va a acabar la iglesia. El diablo trata de acabar la iglesia, pero no puede. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 y 20. Cuando Jesucristo manda a los apóstoles a la misión, a evangelizar, ¿qué le dice? Y ustedes van a escuchar y verán que es distinto a lo que el hermano estaba diciendo. Mateo 28, 19 y 20. Nadie la puede vencer, ni el diablo la puede vencer. Jesucristo no hizo una iglesia para destruirla. No, nadie la puede vencer. Sigue. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y escuche lo que viene. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Pongan la lupa y háganle zoom para que no me se diga. A ver si es verdad lo que dice el pastor. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Repítalo. Y aquí. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿A dónde dice hasta que venga Constantino? ¿A dónde dice hasta que venga Martín Lutero? Repítalo. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia de Cristo nadie la puede vencer. Y Él se comprometió a estar con ella todos los días del fin del mundo. Lo dijo, si se portan bien, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Si se portan mal, voy a mandar a Martín Lutero y va a acabar la iglesia y va a fundar otra. O a Constantino y va a destruir la iglesia. No, Señor. La promesa de Él no puede fallar. Es, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros lo creemos. Entonces este hermano viene a decirme, mira, ¿por qué se puso molesto? Porque yo no me comí las mentiras de él, como él está acostumbrado, que la gente se coma las mentiras sin escudriñar, sin dar cuenta. Porque él está acostumbrado ¿a qué? Está acostumbrado a engañar a la gente que no conoce las Escrituras. Pero cuando sabe que hay una persona que conoce las Escrituras, mejor se va diciendo que yo estoy equivocado. Como si ustedes no tuvieran ojos para ver. Como si ustedes no tuvieran oídos para oír. Como si Dios no le hubiese dado a ustedes una inteligencia. Eso será los hermanos separados, que ellos les tapan el cerebro y les tapan los ojos y les tapan los oídos para que no se den cuenta. Pero los que nos están siguiendo por las redes también, ustedes también, de modo, hermanos, que es una cosa muy distinta a lo que él estaba diciendo. Me llamó la atención y quiero tumbarle no solamente a él, sino a Martín Lutero lo que él enseñó. Lo solo la fe. Acaban de oír que solo la fe y no por las obras buenas que usted puede hacer se va a salvar. Eso no lo dice la Biblia. Cuando Romanos habla de la fe, que la fe no nos salva, que la obra no nos salva sino la fe, si analiza el contexto, verá que son las obras de la ley. La que los judíos creían. Los judíos no se salvaban por Cristo, los judíos se salvaban por cumplir los 10 mandamientos y nadie los podía cumplir, por tanto nadie podía salvarse. Y a esa ley es que habla Pablo. Pero cuando se habla de las obras, no de la ley, sino las obras de misericordia, sí nos salvamos por las obras de misericordia. ¿Quieren verlo? Mateo 25 del 31 en adelante. ¿Cómo entonces, en contraposición, lo que dijo el pastor y lo que dijo Martín Lutero con lo que dice la Biblia? Mateo, capítulo 25, del versículo 31 en adelante. Ustedes verán que Jesucristo, el Señor, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, que significa que a Él solo hay que creerle, pues entonces vamos a creerle a Él. Padre, permítanme antes de empezar que es casual, no es casual que tantísimas iglesias separadas incluyan dentro de su nombre cristiano restauración, como que al de Cristo y vamos a volver a empezar. Casualmente la del hermano Martín incluye eso como entendiendo en la asamblea de Dios, vida y restauración, pero el Padre acaba de explicar que en la Biblia contradice ese concepto. Capítulo 25, versículo 21. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga. Cuando venga el Hijo del Hombre a buscarnos a nosotros, para la oreja. Venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles. Entonces se sentará en su trono de gloria. Serán
quiero. Eso es lo que va a suceder cuando venga Cristo. Gracias a Dios, los evangelios no son Cristo. Cuando venga Cristo va a suceder esto. Escuchen. Entonces dirá al rey, el rey a los de su derecho: vengan, benditos de mi Padre. Ajá. Reciban la herencia del reino Se salvan, reciben la herencia. preparado para ustedes desde la creación del mundo. Ajá. Porque tuve hambre ¿Obra de caridad o no es obra de caridad? ¿Ayuda para la salvación? Por eso, Martín Lutero estaba equivocado. Tuve hambre. y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me acogieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y acudieron a mí. Observan ustedes que Jesucristo enseña otra cosa distinta a los protestantes. Pero ellos, como saben que los católicos no leen la Biblia, nadie se salva por las obras de caridad. Pablo no dijo eso. Pablo dijo por las obras de la ley. Es distinto. No confunda las obras de la ley con obras de caridad. Jesucristo habló que con las obras de caridad sí nos salvamos nosotros. Ponga cuidado con aquel que no haga obras de caridad, que sea evangélico y diga: Cristo, te amo, te adoro, Cristo, tú eres mi rey y mi Señor, tengo fe que me voy a salvar, y no haga obras de caridad. Ponga cuidado. Y está hablando el mismo Señor Jesús. El 37. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? Sí, cuando vienen los otros, lo de la izquierda. Lo de la izquierda. Adelante, para no leerlo todo. Cuando lleguen a la izquierda. Y dirá lo de la izquierda. Y el rey les dirá: en verdad les digo que cuando hicieron a uno, No, adelante, más adelante le dice: y dirá a los de la izquierda. entonces dirá también a los de su izquierda: Ajá. apártense de mí, malditos, Malditos. al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Vamos a ver si era que no creían o no hicieron obra de caridad. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me acogieron, estaba desnudo y no me vistieron. Con el respeto que usted me merece, nosotros hay que prestarle los lentes para que se los pongan las manos separadas y lo encuentren y lo lean en la Biblia. Está escrito. Y es palabra de eso. Eso no lo inventé yo. ¿Por qué no lo leen? ¿Por qué no lo predican? ¿No dicen que son cristianos evangélicos? ¿No recuerdan lo que dice Lucas 6:46? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Y quieren ver cómo Santiago capítulo 2 versículo 14 en adelante le viene a reclamar a los hermanos separados que es mentira que por la pura fe se van a salvar. Santiago capítulo 2 versículo 14 en adelante, escúchenlo. ¿De qué sirve, hermanos míos? ¿De qué sirve, hermanos queridos, hermanos separados y esperados? ¿De qué sirve lo que su pastor le enseña? Confiado. Que alguien diga, los evangélicos digan: tengo fe. tengo fe. Si no tiene obra, Si no tiene obra, ¿de qué le sirve? Repítalo, mismo. ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? Por eso la Iglesia Católica le dijo a Martín Lutero: estás equivocado, Martín. Muchos repiten con fuerza que solo la fe basta para salvarse. ¿Pero eso es lo que enseña la Biblia? El mismo Señor Jesús, en Mateo 25, nos describe el juicio final. Allí no pregunta únicamente si creímos en Él, sino si lo reconocimos en el hambriento, en el sediento, en el enfermo, en el encarcelado. Él mismo declara:
Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y a quienes no lo hicieron, les dirá, apártense de mí. El apóstol Santiago lo dice con claridad que corta como espada, la fe sin obras está muerta. Una fe que no se convierte en amor concreto, en gestos de misericordia, no es la fe viva que salva, sino un espejismo. La enseñanza católica no se aparta de la Escritura. Creemos que la salvación es gracia de Dios, pero esa gracia nos transforma y nos impulsa a obrar en el amor. No es cuestión de elegir entre fe u obras, porque ambas se necesitan como el alma y el cuerpo. Al final, la verdadera fe se prueba en la caridad. Porque creer en Cristo es seguirlo, y seguirlo es amar como Él nos amó. Rectifiquen. Y ahí ese es el orgullo de los evangélicos. Es que Martín Lutero dijo, solo la Biblia, solo la fe, puros errores, puras mentiras, puros engaños. Esta es Biblia, es palabra de Dios. Repítalo sin misericordia. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Dijo el pastor, sí, somos salvos por la fe, no por las obras. Yo no sé qué evangelio le dijo el de Martín Lutero. Sí. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento diario, y algunos de ustedes le dicen, vaya en paz, aliéntese y ábrese, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Repítalo, Luis, la fe de los protestantes, ¿cómo están? Así también la fe, si no tiene obras, la fe de los protestantes, de Martín Lutero, sin obras, está realmente muerta. Realmente muerta. Mira, con todo el cariño de tu corazón. Cuando le estoy predicando esto no es para ofenderte, es para que no tengas una fe muerta, es para que se dé cuenta que Martín Lutero te engañó, es para que te dé cuenta que han proclamado doctrinas de hombres falsas, y eso no es correcto. Entonces no podemos estar engañando a la gente como Martín Lutero los engañó. Y hay otra cosa que digo, hermano, que se me olvidaron. Hoy hemos sido testigos de un debate que, más allá de los argumentos, revela algo mucho más profundo. La verdad de Cristo no puede ser silenciada. Un pastor llegó con convicción, con deseos de probar su doctrina, pero la fuerza de la palabra y el testimonio de la Iglesia lo confrontaron hasta el punto de no poder soportarlo. Y es que la verdad incomoda, la verdad sacude, pero al mismo tiempo ilumina. El padre Luis Toro, con respeto y paciencia, mostró que la Iglesia Católica no nació de hombres, sino de Cristo mismo. Que Pedro, a pesar de ser débil y pecador, fue escogido por el Señor para ser la roca. Que la salvación no es un simple creer con los labios, sino vivir la fe con obras de amor. Este momento nos recuerda que nuestra fe no puede quedarse en la superficie. Necesitamos conocer la Escritura, la historia y la doctrina para no dejarnos confundir. Como dice San Pedro, estén siempre preparados para dar razón de su esperanza. Que esta enseñanza nos anime a permanecer firmes en la Iglesia que Cristo fundó, a vivir nuestra fe con obras de amor y a proclamar con valentía que solo en la verdad de Cristo encontramos la salvación. Si esta historia ha tocado algo profundo en tu corazón, no la guardes para ti. Compártela con quienes más lo necesitan. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para seguir recibiendo contenido que avive tu fe y renueve tu espíritu. Porque cuando un corazón se entrega a Cristo, no hay oscuridad que pueda apagar la luz de un alma que ha sido tocada por el poder divino. Que Dios te bendiga y que su amor transforme cada rincón de tu vida. Nos vemos en el próximo video. Aquí en Vigilantes del Reino.